Queridos y queridas integrantes del Club de Manga y Anime REM, el Comité de Convivencia Escolar y Biblio REM tienen una sorpresa para ustedes. Queremos presentarles a una joven autora chilena de cómics, cuyas ilustraciones tienen una fuerte influencia del anime y manga que tanto nos gusta, Catalina Corbalán, quien ha creado libros como La Brujita Vampiro, que ya cuenta con 3 volúmenes. Catalina hoy nos visita para guiarlos en un taller especialmente dedicado a todos ustedes, en el que conoceremos cómo ella crea los personajes de sus cómics de fantasía, para que así ustedes también se animen a imaginar y crear sus propias historias. Hola chicos del Club de Manga y Anime, soy Catalina Corbalán, ilustradora y dibujante de cómics. Entre mis obras pueden encontrar La Brujita Vampiro, que llevo publicado 3 tomos, y también La Colina de los Tordos, que es el que tengo acá. Este tiene solo un tomo, y también tengo otros cómics como El Niño de las Nubes, que es un fanzine que autopublico. Y mi última obra es Eut Eut, que lo estoy publicando como webtoon. Un poquito hablarles lo que les voy a mostrar hoy día. Les voy a enseñar un poco cómo yo diseño mis personajes, cómo creo sus personalidades, cómo hago para que sean personajes carismáticos. Y también les voy a mostrar un poquito con mis materiales, qué materiales uso, cuál es mi proceso, un poquito como boceteo, como entinto, y un poquito como mientras voy dibujando les voy contando mi proceso y cómo creo mis personajes. Así que espero que disfruten mucho esta pequeña clase de diseño de personajes. Bueno chicos, vamos a comenzar. Aquí primero quería mostrarles algunos ejemplos de las páginas de cómics que yo hago. Esto es tinta, lápiz tinta, pincel. El lápiz que ocupé para hacer esto es este de acá. Se fijan, tiene punta pincel. Este es un cómic que yo sé que se llama La Colina de los Tordos, son las páginas originales. Y les voy a mostrar un poquito las páginas. Después estas yo las edito en el computador, le pongo las típicas tramas grises, que ustedes ya deben conocer porque leen manga. Pero aquí están solo las tintas en el fondo. Les voy a ir mostrando algunas páginas. Voy a ir pasando. Después, por ejemplo, acá yo le agrego como algunos efectos en el computador, como de grises. Entonces por eso algunas viñetas son más blancas que otras, en otras hago más fondos. En otro me fijo más en los personajes. Bueno, ahora vamos a comenzar. Ya habían visto cómo comencé este boceto. Es La Brujita Vampiro. Les voy a ir contando mientras la dibujo un poquito cómo la diseñé. Yo toda la vida me ha gustado hacer cosas que son de fantasía, me gusta mucho. Todo partió porque me encantaba el anime de la Sailor Moon, de la Sakura Card Captor. Yo cuando chica veía esas series y me encantaban y yo quería hacer como algo como eso. Y no solo eso, también me gustaba mucho como que en el fondo eran como niñas de mi edad y yo me podía sentir identificada con estos personajes. Y por eso me gusta hacer mucho el tema de la fantasía, de las chicas mágicas. En este caso es una niña vampiro, pero ella quiere ser bruja, entonces también tiene poderes mágicos. Y bueno, para diseñarla, una vez que ya decidí que iba a ser un vampiro, porque quería ser como ambientado en un ambiente fantástico, en realidad me basé, muchas veces los artistas hacen eso, que se basan en personas que conocen. Y yo tengo un hermano menor que es, como 14 años menor que yo, y me basé en él, en su personalidad. Y bueno, para diseñar un personaje, además de primero ir pensando el contexto, por ejemplo, aquí es una niña vampiro que está en un mundo de brujas, puedes ir pensando como distintos aspectos de este personaje.
Y, por ejemplo, algo muy básico para crear un personaje, puedes empezar con estas preguntas. Su nombre, su edad, qué le gusta al personaje, qué no le gusta, su comida favorita, qué le gusta hacer, qué quiere hacer, con quién vive, dónde vive, eh, cuáles son sus metas, objetivos. Todas estas cosas, todas estas preguntas nos ayudan a ir armando nuestros personajes. Es importante que cuando creamos un personaje, como que nos planteemos todas estas preguntas para poder entender a nuestro personaje, porque si no, muchas veces pasa que nuestro personaje queda, como podría decirse, como más bidimensional que tridimensional. Cuando se habla de un personaje tridimensional, es un personaje que tiene varias facetas, así como nosotros, obviamente. Por ejemplo, ¿qué hace que un personaje sea carismático? Un personaje muy perfecto, que tiene solo cualidades, no va a ser muy entretenido de ver porque es difícil identificarse con un personaje que todo solo tiene cualidades, porque nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos cualidades, pero también defectos. Entonces, cuando creamos personajes que solo tienen cualidades, es más difícil que nos podamos identificar con esos personajes. Por eso generalmente cuando uno crea un personaje piensa, ¿para qué es bueno mi personaje? ¿Qué le gusta hacer? Pero también, ¿qué le sale mal? ¿Qué le cuesta? Mi personaje quizás a veces, no sé, es muy buena persona, pero quizás le cuesta compartir sus cosas. Y quizás ir pensando también sobre mi personaje, ¿por qué? Por ejemplo, si le cuesta compartir. ¿Por qué le cuesta compartir? No sé, pues quizás le pasó algo alguna vez que compartió sus cosas y se aprovecharon de su amabilidad, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, como que es interesante ir pensando en nuestros personajes, en sus características, cualidades, defectos, y después ir a profundizar por qué son así, por qué ciertas cosas los ponen tristes, por qué ciertas cosas los enojan, qué les ha pasado en su vida en el fondo que los ha llevado a eso. Y en verdad es como un proceso como súper entretenido ponerse a pensar como todo este mundo del personaje. Y muchas veces en tu obra, ese mundo que tiene el personaje dentro, tú no vas a empezar a contar toda su historia de su vida y por qué este personaje es así. Pero cuando tú tienes más claro todas esas cosas, el lector lo nota. En el fondo el lector conecta más con el personaje. ¿Ustedes están en el club de manga y anime? Bueno, yo tengo mucha influencia del manga y del anime. Yo me crié viendo anime. Antes había una serie que se llamaba El Club de los Tigritos y yo llegaba al colegio a ver un montón de series de anime que quedaban ahí, y un poco de ahí me inspiré que yo quería crear como mis propias historias y hacer cómics. De hecho, no. Para la brujita vampiro también me inspiré harto en lo que es el cómic europeo. Como que quería probar irme por ese camino, pero aún así se me nota mucho influencia manga. Yo tengo harta influencia también del estudio Ghibli. Y en las brujas siempre me dicen que se nota mucho eso. En las brujas que diseñé para este cómic, se nota mucho la influencia del estudio Ghibli, que es de los que hicieron Totoro, el viaje de Chihiro, Ponyo. Anne es la brujita vampiro, es un personaje muy alegre. Entonces, ¿qué hice? Le hice el pelo rosado, así como bien llamativo, una niña muy extrovertida, muy alegre. Y sentí que un pelo rosado, así como bien brillante, la iba a representar muy bien. También su ropa la diseñé un poco pensando en su personalidad.
y en el mundo también en el que ella está inmersa, porque en el fondo no es un mundo de fantasía, no es nuestro mundo, es un mundo de las brujas. Entonces también tienen como ciertas formas de vestirse más particulares a su mundo. Bueno, aquí ya terminamos el boceto, así que voy a pasar en tintar. Bueno, yo tengo distintas técnicas que ocupo de entintado. Para entintar aquí tengo un tiralíneas 05. Es un tiralíneas en realidad cualquiera. Es a prueba de agua. Y estos lápices son... La cosa es que después que yo pinto con estos lápices voy a darle un retoque con estos lápices para darle un poco de color. Y como este es a prueba de agua no se va a correr, porque hay algunos tiralines que sí se cortan cuando uno aplica como plumones encima. Entonces voy a comenzar a entintar de a poquito. Bueno, a los que les gusta dibujar, cuando entinto me gusta hacerle variación a la línea, como entre más delgado y más grueso, y eso también hace que el dibujo como que tengan un poquito más de... sea como más interesante y que dé un poquito más de naturalidad. El caso es como la forma en que a mí me gusta hacerlo. Obviamente hay otros artistas que usan una línea como más plana en todo su dibujo y también logran resultados increíbles. Entonces depende mucho del artista. Yo les voy a enseñar un poquito cómo lo hago yo, como cuáles son mis técnicas. Entonces, como les decía, de repente, sobre todo cuando hay una curva, acentúo un poquito más la curva y la relleno un poquito con mi tiralínea. Y así voy pintando. Hay otras cosas que se pueden decir sobre la creación de personajes. Por ejemplo, se habla mucho cuando uno se come, si recién está empezando, del Gary Stu y Mary Stu. ¿Y esto qué es? Es cuando uno crea como les decía antes, un personaje demasiado perfecto y que de hecho es como muy probable que esté basado en uno mismo, y obviamente no tiene nada de malo va a ser un personaje en uno mismo, pero para que sea interesante uno tiene que darle como más facetas, porque en el fondo estos personajes como tipo Maristu, Garistu, lo que tienen es que son demasiado perfectos y todo les sale bien. En el fondo ellos llegan y salvan la película, pero de una manera como casi sin esfuerzo. Y otra cosa muy importante es definir los objetivos del personaje. No tienen que ser así objetivos gigantescos, increíbles. Puede ser como... El objetivo de mi personaje es subir sus notas en el colegio. Y una vez que ya tengo su objetivo, es como, ¿qué va a hacer mi personaje para cumplir su meta? ¿Qué puede hacer mi personaje para cumplir su meta? Y de hecho puedes hacer una lluvia de ideas. ¿Qué cosas puede hacer mi personaje para que logre su objetivo? Y quizás sería interesante también decir, ya, ¿y cuáles son los obstáculos de mi personaje? ¿Qué puede pasar en el camino que le dificulte lograr su objetivo? Por ejemplo, la brujita vampiro. Su objetivo es convertirse en bruja. ¿Cuál es su obstáculo? Es que ella es un vampiro, no es una bruja. Y no es muy común en su mundo que los vampiros estudien magia, porque en el fondo la magia es algo que se estudia. Entonces, va a encontrar hartos obstáculos y hartos prejuicios con respecto a que un vampiro estudie magia. Entonces un poquito se trata de eso la historia. Entonces tengo el objetivo de mi personaje, que es convertirse en bruja. Y tengo el obstáculo, que en el fondo
hay muchos prejuicios al respecto y no va a ser fácil porque ella quiere inscribirse en la escuela de brujas y al principio le van a decir que no, que es un vampiro, que ella tiene que hacer cosas de vampiro y no puede ser bruja. Entonces ella, en base a eso, va fluyendo la historia en base de las distintas cosas que ella va a ir haciendo para poder lograr su objetivo. O sea, obviamente también hay historias en que son un poquito más complejas y que quizás muchas veces el personaje no cumple su objetivo y termina en eso la historia. Hay historias que terminan en una nota un poquito más pesimista o de repente hay personajes que tenían un objetivo y en el camino se dan cuenta de que en verdad lo que ellos querían en un principio no era lo que realmente querían, sino que querían otra cosa. Y también, por ejemplo, uno que ve muchas series y que lee manga y que ve series, también empezar quizás a analizar a los personajes de las series que a uno le gustan, como para uno crear sus propios personajes. Es bueno como analizar como personajes que ya hay, historias que ya hay, empezar a analizarlas desde esta perspectiva. En el fondo, este personaje, ¿quién es? ¿Qué le gusta? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué es como es? ¿Por qué? Bueno, les recomiendo que si quieren crear su personaje, hagan una hoja. Como que tomen una hoja, dibujen a su personaje y dibújenlo de frente, mirando en 3/4 y hacia el lado, de perfil y por atrás. Pueden diseñar su personaje en estas 4 vistas. Ahí ya tienen como... Generalmente cuando uno hace un diseño hace eso, como que tiene el personaje como la rotación, como le llaman. Aquí ya tenemos el dibujo entintado. Igual voy a darle algunos toquecitos de color para que cobre un poquito más de vida. Porque igual esto es como una ilustración. Podríamos imaginarnos que este dibujo iría, no sé, en una portada de uno de nuestros cómics. Estos marcadores son marca Copic, son de la marca que usan los mangakas en Japón. Pero hoy en día hay hartas opciones acá en Chile, distintos tipos de marcadores. También trabajo harto en digital, pero análogamente lo que más me gusta es la acuarela. Estos lápices me gustan harto para darle detalle a dibujos como en tinta. Más que hacer como un pintado como bien a fondo, es un pintado más simple, pero como que le dé color a la ilustración. Y vamos. Pues, por ejemplo, dejando varios espacios en blanco, eso hace como que el brillo, como que representa el brillo del pelo, ¿no? Vamos a darle algo de color a las manos, que están un poquito blancas. Creo que mejor con este.
Los nudillos se los voy a... Le voy a dar una pequeña sombra en este tono. Un poquito las manos, como los bordes. Por ejemplo, la sombra del cuello también se lo voy a marcar. Y las orejas. A ver, dándole un poquito de sombra, eso también nos ayuda a que nos dé volumen y profundidad en el personaje. Con la sombra que se proyecta del pelo en la cara. Un poquito mostrarles el proceso que sigo al dibujar. Bueno, ambos son como partes importantes del proceso de hacer cómics, porque en el fondo uno dibuja pero también escribe. Así que espero que les haya servido. Y aquí terminamos a Ana. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta mini clase, que les hayan disfrutado, que hayan aprendido. Y bueno, los dejo súper invitados a la biblioteca. Pronto van a tener mis obras, así que para que las puedan pedir. Y bueno, hasta luego.